KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 1 de abril. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en el que viene la huelga de advertencia del Suntrack. Hoy van a hacer primer escarceo, pues, y todo hace indicar que el lunes habrá huelga en el sector construcción. ¿Hasta qué punto eso debilitará la recuperación económica en uno de los sectores principales de nuestra economía y de nuestro país? Un día también en el que, ¿qué está pasando en San Félix? ¿Y por qué estos cierres de calle extensos que se están realizando en plena vía interamericana? También, pues, recuerden, mañana en la ciudad capital va a haber lugares donde no va a haber agua. Así que haga sus efectivos, sobre todo las áreas altas de la ciudad, no tendrán el suministro de agua normal. El IDEAN dice que va a ser solo el día del sábado, así que pues a tomar las debidas restricciones, las debidas medidas. Un día en el que, pues, ¿qué está pasando en el frente de la guerra? Ucrania. Pareciera que hay una especie de tregua. Bueno, en unas negociaciones que mañana se van a reanudar en Turquía, pero que, pues, ¿hasta qué punto esto está afectando más profundamente el mundo entero? ¿Por qué el rublo está recuperándose? ¿Qué está pasando? Que realmente los rusos están sintiendo las sanciones que les ha puesto Occidente. Un momento también en el que, ¿qué está pasando también en El Salvador y en Colombia? Con este descubrimiento ayer en Colombia de dinero y de tarjetas de crédito, etcétera. Y en El Salvador, con esa brutalidad con que se está mostrando lo que está pasando dentro de las cárceles. Y la respuesta de Bukele es que si ustedes quieren a estos, pues, señores, llévenselos, se los regala, dice. Bueno, hoy es el sorteo para ir definiendo los grupos del Mundial de Qatar 2022. No estaremos en ninguno de los bombos, ni nosotros, ni varias selecciones importantes. Ayer hicieron una especie de ranking de las 10 selecciones que debieron haber estado en el Mundial y salíamos Panamá de 8. Bueno, obviamente comparado con Italia, con Noruega, el Galar, con varias, pues, Colombia, varias de estas grandes selecciones que no irán a esta cita mundialista. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Viernes, 1 de abril. Arranca el cuarto mes. Por cierto, que usted va a ver noticias absurdas, pues porque la prensa americana hoy es como el Día de los Santos Inocentes, el April Fool's Day, el Día del tonto de abril. Así que si ve noticias extraordinarias, no es, bueno, yo creo que nosotros hemos perdido hasta el sentido del humor últimamente. Es el Día de los Bobos. El Día del Bobo, exactamente. Hoy es viernes, no se olvide de él. El viernes es un día tranquilo. Planee conversar con su familia. Si no sabe nada, pídale un consejito ahí al más pequeño de la casa. A nuestro amigo Juan Carlos Tapia, tómese un vino bueno y barato. Porque dice Juan Carlos que los vinos no es el precio nada más. Hay vinos baratos de buena calidad, hay vinos caros de mala calidad. Si no tiene vino, tómese un jugo, tómese agua. Sí. Yo le sugiero que tome un refrigerio motivador. ¿Entiende usted lo que es un motivador? Espirituoso. Bien, una bebida que levante el espíritu. Bien, como viernes termina una semana crucial. En el plano de la COVID, yo le puedo decir que escucharon al doctor que empezó José Luis, la pandemia está cediendo en Panamá también. Eso es importante, porque además nosotros estamos a la ofensiva en esa guerra. Nosotros, el país y el mundo en general, ha dado un gran paso. Pero yo les quiero hablar de algunos temas mientras usted se toma su cafecito o está manejando. Nosotros lo vamos a mantener informado de las cosas que están ocurriendo con los hechos, para que usted decida en las cosas que usted piense por dónde tomar camino. Complicado el mundo. Le digo, Fernando, que ayer me encontré con una señora muy amable que le mandan saludos. Claro, gracias. Y que siguen de cerca lo que nosotros conversamos con ustedes. No les voy a decir lo que me dijeron, pero le mandan saludos y aprecian el trabajo que realizamos, que con mucho esfuerzo y cariño le presentamos todos los días a ustedes, estudiando lo que está ocurriendo. La primera cosa que le quiero decir, le voy a hablar de América Latina, porque este domingo tenemos elecciones en Costa Rica. Le voy a dar las cifras que tengo
la situación que hay y algunas cosas que están pasando en nuestro continente, pero le adelanto algunas cosas en el mundo internacional, particularmente la noticia que es la noticia del mundo. La guerra. ¿Es una guerra mundial? Sí, es una guerra mundial. Ya está sintiendo usted y el mundo en general el efecto de esa guerra. Pero algunas cosas. Usted ha notado que últimamente, Fernando, televidentes y radioescuchas, estamos teniendo una información extraordinariamente clasificada, que antes nada más la veíamos cuando después de 20 años desclasificaban documentos. Ahora la estamos viendo en vivo y a todo color. Grábese este nombre que le voy a dar. Jeremy Fleming. ¿Quién es Jeremy Fleming? Bueno, ese es uno de los grandes hombres del espionaje de Inglaterra. Que no es Ian Fleming, que es el autor de James Bond. Este es el director de la GCHQ, un organismo de inteligencia inglés, equivalente al National Security Agency de los Estados Unidos, a la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Bueno, este hombre, que es, digamos, uno de los espías, cuando usted lo escucha a él hablando, se da cuenta que el nivel de información que ese hombre tiene. ¿Y por qué lo han puesto a hablar a él? Que usted no veía los espías hablando, ¿o sí? No, eso no es lo común. Ni está tomándose fotos con el perro Pluto, ni cosas por el estilo. Los verdaderos espías son gente que nadie sabe ni siquiera. Bueno, el jefe de la Stasi se reconoció su cara 25 años después de que el tipo ¿por lo qué? nombrara. Porque hay una guerra psicológica contra otro espía que está ya gobernando un país y que ha provocado una de las guerras más sangrientas, brutales, después de la Segunda Guerra Mundial. Y viene que hemos visto guerritas por ahí, en Irak, hemos visto guerras en Afganistán, los rusos se metieron a Afganistán, los americanos se metieron a la guerra de Vietnam, hemos visto... Pero esta es una guerra que sus motivos están en el sentido imperial de un hombre que se consideraba él el superespía, porque es un coronel. No se olvide nunca de que Putin fue un coronel de la KGB y sigue pensando como agente. Estacionado en Alemania, también hay que decirlo. Y que además vive la experiencia de creer que él va a revivir no la Unión Soviética, el Imperio Ruso. El Imperio Ruso. Bien. Y fíjese que ahora en la guerra la guerra psicológica juega un papel importante y por eso usted nota ahora con mayor frecuencia la información detallada que, por ejemplo, el vocero del Pentágono da sobre información altamente clasificada. Aquí yo le llamo información alta clasificada. Por ejemplo, el movimiento de las tropas, de los aviones, de los tanques, que ahora mismo están supervisados por satélites que están sobre Ucrania. Nosotros no los tenemos en Panamá, los tienen los americanos, los tienen los ingleses, los rusos, los chinos, etc. Y están pasándonos toda la información de cómo se mueven los tanques, a dónde se mueven, cómo funcionan las armas de ellos. Y se ha montado una guerra psicológica contra el superespía de Rusia. Y le están diciendo a Putin, tú estás desinformado. Y están poniendo a disposición de Putin información que sus subalternos no se atreven a discutir con él. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Usted se acuerda que el movimiento de tanques, que por el sector de 60 kilómetros, antes de llegar a Kiev a 30 kilómetros, había 60 kilómetros de tanques en línea? En una guerra como la actual, extremadamente tecnológica, los comandantes, si es que hubo comandantes de la guerra rusa en Ucrania, no se dieron cuenta que el ejército ucraniano, tenía menos gente que sí, pero tenía un mejor manejo táctico del terreno de la guerra. Y disponía de alta tecnología para atacar tanques con una simpleza de un hombre en el hombro, Una bazooka, con un javelin o con un Stinger, podía eliminar el avance de 60 kilómetros de tanque. Y con drones de bajo costo. Se encargaron de inmovilizar esa columna. Que tuvo que dispersarse. Y que tuvo que dispersarse. Entonces ahora la inteligencia norteamericana, inglesa, que Putin respeta mucho,
La inteligencia inglesa es digna de respeto global, ¿no, Fernando? No, ve. No es el espía, no es el agente 007, no, este es el espionaje de verdad. El espionaje norteamericano cibernético es extraordinariamente bueno, igual que el ruso. Bien, les recomiendo, porque ustedes miran todos estos hombres que están hablando ahora, saben de lo que están hablando. Entonces nosotros tenemos una disponibilidad increíble, además, emocionante. Todas estas cosas que yo le estoy contando son cosas que uno estudia de estos grandes operadores de inteligencia del mundo. Y uno se pregunta, ¿por qué la inteligencia rusa subestimó la situación en Ucrania? Porque no le estaban prestando atención. No, lo que se está diciendo ahora en los medios rusos, o por lo menos se especula en los medios europeos más bien, es que fue una operación militar que Putin hace sin consultar realmente, no fue planificada por el ejército, sino por el propio Putin. Por eso tiene esos errores tan garrafales de... Pero él, todo Putin, sentido. que es un hombre de inteligencia, debió tener la inteligencia de campo. Las grandes guerras se han perdido por esto que está señalando Fernando, por el desconocimiento de la información táctica, de cómo se mueve el adversario, o la subestimación. Y subestimar. O sobreestimarse Y sobreestimarse uno. uno. Da igual. A efectos prácticos da igual. ¿Por qué eso está pasando? Esto explica que porque una guerra que estaba planeada para 7 días, vamos por el día 35, ¿no? Y usted puede decir que la guerra mediática ha sido liquidada, ha liquidado a Putin. Si usted estudia en el mundo, las redes sociales del mundo, de una forma apabullante, son anti-Putin. Lo odian, le dicen de todo. De todo. Entonces él ha perdido la más importante de la guerra y ha asumido a Rusia en un aislamiento. Pero infórmese de esto que le estoy dando. Ayer, Fernando, estimados televidentes y radio escucha, uno de los grandes periodistas ingleses, Stephen Sahur, del programa Hard Talk, entrevistó a María Butina, lleva acento en la U, una mujer que pertenece a la Duma, que fue detenida en los Estados Unidos, tuvo 18 meses presa en los Estados Unidos por espionaje. El FBI la investigó por su relación que tenía ella con operadores políticos norteamericanos para impulsar el control y la intersección de los resultados de la campaña del 2016 del señor Trump. Trump le dio y ella salió en el año 19 de los Estados Unidos. María Butina, ponga el nombre ahí y verá, ella es una espía rusa que ahora es miembro de la Duma. Bueno, cometió el error de irse a una entrevista con uno de los más grandes periodistas y mejores entrevistadores de la bolita del mundo, amén, que es este señor. Además, mucho más preparado, mucho más amplio. Debe ver esa entrevista. Dice ella que solamente habían 20 muertos rusos en esta guerra. Oh. Y Zucker le dice, bueno, pero ¿cómo usted dice eso si su jefe de Estado Mayor está diciendo ya que reconoce 1.380 muertos? Dice, bueno, es que eso es en mi pueblito. Opa. Es interesante cómo ella, que habla se refiere a Zelensky como el fascista, qué sé yo, Sí, y sí. que niega que haya destrucción de civiles, que esos son los ucranianos que se amparan en los civiles porque los rusos no matan civiles. Hola. Pero yo les recomiendo que vean esa entrevista para que ustedes vean la calidad de periodista que está haciendo la entrevista y el nivel de información que Zucker maneja de lo que está pasando para hacer una entrevista. Es digna de una clase de periodismo ver a ese hombre entrevistando. Les recomiendo que lean eso. Pero también les recomiendo que lean lo que dicen los adversarios o los pro-Putin y pongan el balance, porque hay una guerra de inteligencia. Lo que sí debe saber usted es que en materia de la guerra, este reacoplamiento de Putin de sus tropas es un indicio claro de que los primeros 35 días de guerra, Putin ha perdido el control. Y él no sabía de la bomba atómica que le estaba cayendo, nuclear, en materia de economía.
Pero eso es relativo, José, porque ayer estaba analizando las estadísticas y, por ejemplo, el rublo se ha revalorizado. Es decir, ha llegado al nivel que tenía en febrero. No, Digo, 10. ya venía... No, está el 10%, se revaloró de 10%. Está revalorizado, pero tiene una explicación económica. Si tú suspendes las importaciones, pues no hay salida de capital. Claro. Pero obviamente el rublo pues, se ha revalorizado. Pues dentro de Rusia los índices de consumo han aumentado. Es decir, ahora se está consumiendo pues, todo lo que tienen dentro y es un país muy vasto. Y a diferencia, por ejemplo, de Irán, que esto también vale la pena verlo, cuando se le imponen las sanciones a Irán en el año 2014, 16, pues también la bolsa de valores más importante del año fue la de Irán, que subió, bueno, porque no había más dinero que invertir dentro del país. Lo cierto es que, y con esto quiero terminar, pues fuera de uno, los demás bancos rusos siguen dentro del sistema SWIFT. Sí, Así pero que, tienen el problema, el rublo tiene el problema, y es por eso que Putin... Bueno, nunca ha sido una moneda estable. No, Por ahí. Putin le está pidiendo a Europa ahora que hoy se vence el plazo de si no pagan Rublos. en rublos. ¿Y por qué? Él lo que quiere es que Inglaterra y Alemania, Alemania, paguen Austria. rublos al banco de Grossbank para que ella a su vez Gazprom. compre rublos con las monedas que ellos compran y entonces paguen ellos en rublos para revalorizar. Ciertamente el rublo se ha recuperado por este fenómeno de consumo interno, pero está por debajo. El rublo se cotiza como 80 y tantos por dólares todavía. Sí, O sea, no, llegó a pero era 120. una moneda que cayó mucho y en el va a 2014. seguir en el proceso de línea en que va la economía rusa. En caer en una depresión significa un problema muy grave. Por eso que Putin está exigiendo el pago en rublo, pero no es el pago No, en y que rublo. la guerra se acabe ya. Sí, y se encuentra frente a un problema que él subestimó. Dejo eso ahí. Bueno, ayer India dijo que va a comprar petróleo ruso en rublos. Sí, también no sé si será cambio de rupias o cómo será el cambio, pero ayer India anunció una gran compra de petróleo ruso. Y espere las Las medidas que consecuencias. sobre India va a haber en Europa sobre esto. Bien, déjelo ahí. Hay mucha información que va de bando y bando. Eso yo le estoy recomendando es que vea todo, pero sepa algo. Hay un ataque a la democracia. Sí. Y Putin sobreestimó todo esto. Y hay un avance, ahora que ha quedado descubierto, el avance de la inteligencia rusa en varios países de nuestra región. Colombia ayer puso en público, en conocimiento de las autoridades, la accionar de una espía y otro espía ruso, que con millones de dólares y con tarjetas clonadas estaban contrainformando y atacando el sistema colombiano. Presta la atención a lo que está ocurriendo ahí. Yo me voy a mover un poco hacia nuestro continente y voy a terminar después dándole algunos casos de la guerra. Pero fíjense lo que está pasando en nuestro continente. Costa Rica, nuestro país aquí, va a elecciones este domingo para la segunda vuelta para definir el presidente. Recuerde que la Asamblea Nacional ya está definida en un popurrí. En una Macedonia. No hay, Tutti frutti, como le no llamaban hay aquí en una Panamá. fuerza hegemónica o no hay, solo que Liberación Nacional y la Social Cristiana se pongan de acuerdo podrán llegar a un porcentaje, ni siquiera de la mayoría. La Asamblea está dividida y el presidente que salga va a enfrentar su principal problema, que es ese. La Asamblea es una idea en Costa Rica de la fragmentación política de la nación. Pero esta elección en la que corre Rodrigo Chávez contra José María Figueres, pasó lo que nosotros le llamamos la contienda, estaba abierta a favor de Chávez, se ha cerrado en las últimas encuestas de ayer, que ya no hay más. La diferencia es de 3 puntos a favor de Chávez. Y aquí viene un factor importante. En Costa Rica, Chávez no tiene la organización territorial que tiene el Partido de Liberación Nacional. Y a pesar de la ventaja que sacaba al principio, el costarricense va a apostar ahora. Las dos fuerzas son de derecha, centro derecha, una más derecha que otra. Este es un economista, Chávez, que no estaba en el panorama y que ha surgido, fue ministro de Economía del gobierno saliente de Alvarado, uno de los más malos que tiene Costa Rica. Sí.
Y ahora, la contienda cerrada, y cuando digo que está cerrada es porque la diferencia está dentro del margen de error. Y entonces ahora vamos a los factores objetivos de la elección, que es quién moviliza más. Y no hay duda de que el Partido de Liberación Nacional, si no usted mira los diputados, la estructura organizativa del Partido de Liberación Nacional es mayor que la de Chávez. Chávez apuesta al cambio. Figueres apuesta a la seguridad. Bien. Eso lo vamos a saber muy rápido porque solamente es una elección presidencial. Nosotros en la tarde del domingo, cuando termine la elección, un par de horas más tarde, ya tendremos resultados. Pero allí, el que gane se va a enfrentar a un problema, que es el problema de la división y del gran problema económico que esa hermana nación confronta, el problema fiscal. Ayer escuchaba a algunos comentaristas, Fernando, hablar, aquí en Panamá, pues, que por qué se había politizado el tema de la IBM. Yo le voy a hacer una pregunta a esos comentaristas. ¿Cuál es el tema más político que hay en este país? El IBM. El IBM. El tema más político que hay en este país es el IBM. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que llevó a Ortega al desastre de hace un par de años? Su mala interpretación de que él podía tomar decisiones de bajar las pensiones y no iba a pasar nada. No va a pasar nada. Y lo que pasó fue el revolú que se armó, 300 muertos, el movimiento más grande. Entonces, cuando usted dice que el IBM no se puede tratar políticamente, está diciendo un error. Y lo repiten, no se puede politizar. ¿Cómo no se puede politizar lo que es el tema más político del país? La inflación es un tema político, resolverlo. Sin banca central. Entonces, creo que cuando uno habla de estas cosas, tiene que saber lo que está diciendo, por lo menos. Pues. Bien. Preste la atención a Costa Rica, de lo que va a ocurrir allí. Preste la atención a la situación que se ha salido de control en El Salvador, porque Bukele vino de la teoría de la mano amiga, ahora a la mano dura. Y ha pasado con ese, ustedes recuerdan aquella novela, le decía Fernando, de Buñuel, El discreto encanto de la burguesía, ¿no? Que va de extremo a extremo. No era una novela, era una película. Sí, va de extremo a extremo, ¿no? Va de extremo a extremo. Bueno, Bukele pasó de amigo a enemigo, entonces ahora están poniendo preso a todo el mundo, 1.500 personas puestas. Dentro de eso habrá pandilleros, sí, habrá pandilleros que ya se recuperaron, sí, habrá pandilleros que han matado gente, sí. Pero con esos extremos no se resuelve un problema que requiere una estrategia de seguridad y un acuerdo político nacional para enfrentar la delincuencia. Lo que él está haciendo es devolviéndole a las fuerzas públicas, el ejército y a la policía, un poder de decidir sobre la vida y la muerte, la tortura o no, porque él decide que hay que torturar. Y ahora, una polémica ley de tratar a los delincuentes de 12 años como adultos. Sí. Dice todas las violaciones a los procesos que están ocurriendo. Además, encontrarle una solución sencilla, o creer que los pandilleros es la opción que tienen de meterse a pandilleros. Es decir, hay un problema social profundo en El Salvador, un país, yo creo que con una distribución de riqueza muy, y sobre todo una concentración de dueños de tierras muy grande, que fue lo que provocó ese siglo XX convulso, y estamos caminando hacia eso exactamente. Preste la atención a estas cosas que están pasando en nuestra región. Preste atención al problema de México, que se enfrenta a la reforma. El presidente de México se está entrevistando con los empresarios norteamericanos y con delegados de los Estados Unidos porque hay un programa de libre comercio firmado, un tratado de libre comercio firmado entre Canadá, Estados Unidos y México, porque él trata de imponer una reforma eléctrica que va a tener consecuencias muy graves para México. Preste atención a eso, preste la atención a la inflación en España, que está en 9.8%, preste atención a la inflación en Argentina. Y preste la atención 50%. Al deterioro de Ecuador y de Perú. Pero también es importante, Fernando, que al mirar todas estas cosas y esto lo ponga en contexto, usted tiene que pensar así y tomar decisiones para esto. La guerra de Rusia y Ucrania ha provocado una conflagración y un enfrentamiento global. En ese enfrentamiento global, el presidente de los Estados Unidos ayer definió políticas importantes con respecto al manejo del combustible, liberó por primera vez
tanta cantidad de petróleo, 1 millón de barriles por día, que inmediatamente tuvo un efecto en el Texas que bajó $6. La idea de él es poder imponer más petróleo y reducir el chantaje de Rusia por la dependencia que algunos países europeos tienen del petróleo y del gas. Una cosa que se le advirtió a Europa, pero que Europa no hizo caso. Y ya Alemania, Inglaterra y Francia han dicho que no le van a pagar en rublos al señor Putin. Entonces, esto se va a agravar. No se va a resolver rápidamente. No le preste mucha atención, si va a haber, no. Usted preste atención a lo que está ocurriendo en el teatro de acontecimientos, porque los rusos son muy difíciles de creer. Sí. Preste la atención al papel que va a jugar la República Popular China en todo esto, que hasta ahora, la política en términos generales internacional ha sido de proteger a Putin. Preste la atención a lo que está haciendo la India. Y preste la atención a los grandes movimientos que está haciendo los Estados Unidos y está haciendo Europa para ver usted cuál es la correlación de fuerzas que se está generando y por dónde corren los intereses de todos nosotros los panameños. En este gran mundo hay mucha información. Afortunadamente tenemos muchas fuentes nosotros de nutrirnos, pero no crea lo primero que le digan. Sí. Mire las consecuencias de lo que está ocurriendo y no tenga la menor duda. Estamos ante tiempos difíciles. A la vuelta, fíjese lo que está pasando en Pakistán. En Pakistán, Fernando, el primer ministro Imran Khan va a ser sometido este domingo a una voto de censura y puede salir del escenario. Igual que el ministro de Salud de Perú. Y preste la atención a lo que está ocurriendo en Túnez, donde el presidente Zayed cerró el parlamento. Entonces, simultáneo a esto, hay otras guerras, hay otros conflictos. Y que al no prestarle atención, preste la atención al flujo de venezolanos que sigue pegando duro en América, al problema migratorio, preste la atención a la migración, preste la atención a la inflación. Y sobre todo, nosotros en Panamá prestemos la atención al problema de la economía y al problema de la huelga que está planteada por Suntrac, probablemente para el lunes, si no llegamos a acuerdo, que aspiramos a llegar a un acuerdo nosotros, los panameños, este fin de semana. A la vuelta vamos a hablar de COVID. Vamos a hablar un poco sobre política y cómo todo esto nos afecta a nosotros. Sí.